En la primavera del año 541 después de Cristo, los habitantes del puerto egipcio de Pelucio comenzaron a morir de una manera que ningún médico del Imperio bizantino había visto antes. Primero llegaba la fiebre, abrupta e implacable. Luego los delirios. Los enfermos veían figuras espectrales que les tocaban el cuerpo, escuchaban voces que les anunciaban su muerte, perdían el contacto con la realidad antes de perder el contacto con la vida. Y luego, lo más aterrador, aparecían los bubones, tumefacciones dolorosas del tamaño de un huevo en las ingles, las axilas y el cuello, que ennegrecían la piel y convertían el cuerpo en un mapa de la infección que lo consumía desde dentro. La muerte llegaba normalmente en 2 o 3 días. Algunos duraban una semana. Unos pocos sobrevivían, aunque con secuelas que los acompañarían durante años. Pelucio era un nodo del comercio mediterráneo, un puerto por donde transitaban grano de Egipto, especias de Arabia y mercancías de toda la cuenca del Nilo hacia los mercados del imperio. Y los barcos que salían de Pelucio en aquellas semanas de primavera llevaban consigo, en sus bodegas y en las pulgas de sus ratas, la bacteria más letal que la humanidad había encontrado hasta ese momento, la Yersinia pestis. En los meses siguientes, esa bacteria viajó por las rutas comerciales del Mediterráneo con la misma eficiencia implacable con que los mercantes transportaban el grano y la seda. Y lo que llegó a Constantinopla en el otoño del 541 no era solo una enfermedad. Era el fin del mundo, tal como el siglo VI lo conocía. Para entender la magnitud de lo que la plaga de Justiniano significó, es necesario comprender primero el contexto en que llegó. El Imperio bizantino del año 541 era la continuación directa del Imperio romano de Oriente, la mitad del gran imperio que había sobrevivido a los colapsos del siglo V mientras su contraparte occidental se fragmentaba bajo las migraciones bárbaras. Constantinopla, la ciudad que Constantino había fundado en el año 330 sobre el promontorio estratégico que controlaba el paso entre Europa y Asia, era en el siglo VI la ciudad más grande y más rica del mundo occidental. Con una población estimada de entre 300.000 y 500.000 habitantes, era un centro manufacturero, comercial y cultural de una sofisticación que ninguna ciudad de Europa occidental podía igualar en aquella época. Y en el año 541, Constantinopla era también la capital de un imperio en plena expansión, gobernado por un hombre cuya ambición no tenía límites visibles. El emperador Justiniano I, que había subido al trono en el año 527 con la determinación de reunificar el imperio romano bajo una sola autoridad y que en los años anteriores a la plaga había conseguido avances extraordinarios hacia ese objetivo. Sus generales, especialmente el incomparable Belisario, habían reconquistado el norte de África, arrebatándoselo a los vándalos en el año 533, y habían invadido Italia, recuperando Roma en el año 536, después de décadas de dominio ostrogodo. El sueño de Justiniano, la Restauratio Imperii, la restauración del imperio unificado, estaba en el año 541 más cerca de convertirse en realidad que en ningún momento desde la división del siglo IV. Y la plaga lo destruyó. La Yersinia pestis, que llegó a Constantinopla en el otoño del 541, no era una novedad biológica en el sentido de que la bacteria no había existido antes. Era una cepa que había evolucionado probablemente en los roedores de las estepas de Asia Central o de África Oriental durante siglos, manteniéndose en reservorios animales sin contacto significativo con poblaciones humanas densas. Lo que la convirtió en una pandemia global fue exactamente lo que hacía grande al Imperio bizantino: el comercio. Las rutas que conectaban Egipto con Etiopía y el Mar Rojo con Arabia y la India transportaban no solo mercancías, sino también ratas, y las ratas transportaban pulgas, y las pulgas transportaban la bacteria con una eficiencia que ningún sistema de cuarentena del siglo VI podía detectar ni contener. El grano egipcio que alimentaba a Constantinopla llegaba en barcos repletos de roedores. Las especias de Arabia viajaban en los mismos convoyes que los vectores invisibles de la muerte.
La infraestructura comercial que Justiniano utilizaba para financiar sus guerras de reconquista era también la autopista por la que la plaga viajó desde los puertos del Nilo hasta el corazón del imperio en pocos meses. El cronista Procopio de Cesarea, que era el secretario personal del general Belisario y que estaba en Constantinopla cuando la plaga llegó, dejó un testimonio de primera mano que constituye uno de los documentos más escalofriantes de la historia antigua tardía. Procopio describió cómo en los momentos de máxima intensidad de la epidemia, la ciudad de Constantinopla perdía entre 5.000 y 10.000 personas al día. Las iglesias se llenaron de cadáveres apilados hasta el techo. Los trabajadores encargados del enterramiento murieron ellos mismos tan rápidamente que no había nadie para reemplazarlos. El emperador Justiniano ordenó que las torres de las murallas de Constantinopla fueran abiertas para usarlas como depósitos de cadáveres, y cuando las torres también se llenaron, los cuerpos fueron cargados en barcos que eran enviados al mar con la instrucción de arrojar los cadáveres al agua. Las calles de la ciudad más populosa del mundo occidental estaban desiertas. Los campos de los alrededores no eran cultivados porque no quedaban campesinos para cultivarlos. Los mercados estaban cerrados. El comercio se había detenido. La maquinaria administrativa del imperio más complejo de la época funcionaba en vacío porque la mayoría de sus funcionarios habían muerto o huían. Lo que Procopio no pudo capturar en sus crónicas, porque ningún observador individual podía verlo desde una sola ciudad, era la escala geográfica de la catástrofe. La plaga no se quedó en Constantinopla. Siguió las mismas rutas comerciales que la habían traído desde Egipto y se extendió hacia el oeste, llegando a Cartago, a Roma, a Marsella, a las ciudades de la Galia y de Hispania, a los puertos del norte de África y a las costas de la península arábiga. Llegó también hacia el este, siguiendo las rutas de la seda hasta Persia y posiblemente hasta la India. En cada ciudad que alcanzaba, repetía el mismo patrón. Primero los barrios portuarios y los mercados, donde la densidad de personas y de ratas era mayor, luego las zonas residenciales, luego el campo circundante. Las ciudades que sobrevivieron con menores pérdidas fueron las que tenían menos comercio internacional, las que estaban más aisladas de las rutas marítimas que transportaban la infección. La misma apertura comercial que había hecho grande al Imperio bizantino era el mecanismo de su distribución más eficiente. No había manera de desconectarse de la red sin destruir la economía. Y no había manera de mantener la red sin alimentar la pandemia. El propio Justiniano contrajo la enfermedad. Sobrevivió, lo que sus contemporáneos interpretaron como señal divina de que el imperio sobreviviría también. Pero la señal divina, si existió, se refería solo al emperador, no al proyecto imperial. Las consecuencias económicas de la plaga sobre las finanzas del Estado fueron inmediatas y devastadoras. El sistema fiscal del Imperio bizantino dependía de una base de contribuyentes agrícolas y comerciales distribuidos por todo el Mediterráneo oriental. La plaga mató a una proporción de esa base que las fuentes antiguas estiman entre 1/4 y la mitad de la población total del imperio en el primer brote, con brotes recurrentes durante los 2 siglos siguientes que impidieron cualquier recuperación demográfica sostenida. Los ingresos fiscales que financiaban el ejército de Belisario en Italia cayeron en picada. Las remesas de grano de Egipto que alimentaban a Constantinopla se redujeron porque los campesinos del delta del Nilo morían en proporciones que dejaban campos enteros sin cultivar. Las rutas comerciales que habían generado los aranceles aduaneros que llenaban las arcas del Estado se vaciaron porque los mercaderes morían o se negaban a viajar por miedo al contagio. Justiniano respondió a la crisis fiscal con el único instrumento disponible. Aumentó los impuestos sobre los supervivientes. Era una medida que agravaba la catástrofe económica al mismo tiempo que intentaba compensarla. Una espiral de la que el imperio tardó generaciones en salir parcialmente. Las consecuencias militares fueron igualmente catastróficas y modificaron permanentemente el equilibrio de poder en el Mediterráneo. El ejército que Belisario había enviado a Italia para reconquistar la península al imperio era un ejército profesional y costoso
que dependía de los suministros regulares desde Constantinopla para mantenerse en campaña. Cuando la plaga cortó los flujos financieros que sostenían ese suministro, el ejército imperial en Italia quedó sin paga, sin refuerzos y sin los recursos necesarios para mantener las posiciones reconquistadas. Los ostrogodos, que habían sido derrotados militarmente en los primeros años de la campaña, aprovecharon el debilitamiento del ejército imperial para reorganizarse y contraatacar. Lo que había parecido una reconquista definitiva se convirtió en una guerra de desgaste que se prolongó durante décadas y que devastó Italia de una manera que la campaña original no había producido. Cuando el imperio finalmente recuperó el control nominal de la península en el año 554, la Italia que encontró era un país despoblado, empobrecido y devastado, con ciudades reducidas a sombras de lo que habían sido en el apogeo romano. Roma misma, que había tenido 1 millón de habitantes en el siglo I y que aún conservaba en el siglo VI una parte de su grandeza arquitectónica, quedó prácticamente abandonada durante periodos de la guerra, con su población reducida a decenas de miles de personas que sobrevivían entre las ruinas de la mayor ciudad del mundo antiguo. En Egipto, que era el granero del imperio y la provincia más rica de sus territorios orientales, la plaga tuvo efectos que transformaron permanentemente la estructura social y económica de la región más productiva del mundo mediterráneo. Los grandes latifundios que producían el excedente agrícola que alimentaba a Constantinopla dependían de una mano de obra campesina que la plaga diezmó con una ferocidad particular. Los trabajadores agrícolas que vivían en densidad relativa en los pueblos del delta eran especialmente vulnerables a la transmisión entre personas que acompañaba a la infección bubónica en sus formas septicémica y neumónica. Los propietarios de tierras que sobrevivieron encontraron que no había suficientes trabajadores para cultivar sus propiedades, y que los que quedaban vivos exigían condiciones laborales radicalmente mejores, porque la oferta de trabajo había caído y la demanda se mantenía. Era el mismo fenómeno que la peste negra del siglo XIV produciría en Europa occidental 800 años después. La muerte masiva de trabajadores creaba paradójicamente una mejora en las condiciones de los supervivientes, porque su escasez les daba un poder de negociación que nunca habían tenido en condiciones de abundancia demográfica. El imperio respondió legalmente intentando vincular a los campesinos supervivientes a la tierra que cultivaban, anticipando en el siglo VI el sistema de servidumbre medieval que la Europa occidental formalizaría siglos después. El impacto de la plaga sobre el proyecto de Justiniano de reunificar el Imperio romano no fue solo militar y financiero. Fue también demográfico en un sentido que las fuentes antiguas capturan de manera fragmentaria pero consistente. Las campañas de reconquista en África e Italia habían repoblado territorios que las guerras contra los vándalos y los ostrogodos habían despoblado, instalando en ellos guarniciones de soldados y administradores imperiales que representaban la presencia permanente del poder de Constantinopla. La plaga mató a esas guarniciones con la misma indiferencia con que mató a todos los demás. Los territorios reconquistados se vaciaron de presencia imperial justo cuando más necesitaban ser consolidados, y el vacío que dejaron fue llenado, en los años y décadas siguientes, por pueblos que el imperio debilitado ya no tenía la capacidad de rechazar. Hay una dimensión psicológica y religiosa del impacto de la plaga que las cifras económicas no capturan, pero que fue igualmente transformadora para la civilización mediterránea del siglo VI. Una enfermedad que mataba sin distinción de rango, de virtud o de fe, era profundamente desconcertante para una sociedad que interpretaba los desastres colectivos en términos morales y teológicos. Los predicadores cristianos que habían explicado las invasiones bárbaras como castigo divino por los pecados del imperio encontraban más difícil aplicar la misma lógica a una plaga que mataba con igual entusiasmo a obispos y a prostitutas, a soldados y a monjes, a los más devotos y a los más impíos. La respuesta teológica que emergió de la crisis fue una intensificación del sentido de fin del mundo, del apocalipsis inminente que impregnó la cultura religiosa del Mediterráneo oriental durante generaciones,
y que algunos historiadores han identificado como uno de los factores que prepararon el terreno psicológico y cultural para la explosión del Islam en el siglo VII. Una sociedad que lleva décadas esperando el fin del mundo tiene menos resistencia cultural a una nueva fe que promete orden, sentido y comunidad en medio del caos. Los brotes recurrentes de plaga que siguieron al primero de 541, con intervalos de entre 8 y 12 años, mantuvieron esa atmósfera de crisis permanente durante más de 2 siglos. Ninguna generación que vivió entre 541 y 750 dejó de conocer la plaga en algún momento de su vida. Era el horizonte permanente de la existencia, el recordatorio constante de que la muerte podía llegar en cualquier estación, por cualquier puerto, en cualquier cargamento de grano. Los árabes, galvanizados por el Islam y emergiendo de la península arábiga en el siglo VII, encontraron un imperio bizantino y un imperio sasánida persa igualmente agotados por 2 siglos de plaga recurrente y de guerras mutuas, y los desmantelaron con una velocidad que habría sido impensable en el mundo del año 530, cuando Justiniano estaba en su apogeo y Belisario ganaba batallas que parecían milagrosas. Los historiadores que estudian la expansión del Islam en el siglo VII han señalado repetidamente que la velocidad y el alcance de las conquistas árabes no pueden explicarse solo por el fervor religioso o por la calidad táctica de los ejércitos musulmanes, aunque ambos factores fueron reales y significativos. La explicación más completa incluye necesariamente el estado de agotamiento demográfico, económico e institucional en que la plaga de Justiniano había dejado a los 2 imperios que los árabes encontraron a su paso. El imperio bizantino que perdió Siria, Palestina y Egipto ante los ejércitos del califa Omar en la década de 630 no era el imperio de Justiniano. Era un estado que había sufrido oleadas recurrentes de plaga durante casi un siglo, que había perdido entre 1/3 y la mitad de su población en ese periodo, que había agotado sus reservas financieras en guerras interminables, y que ya no tenía la masa crítica de soldados, administradores y contribuyentes necesaria para defender un perímetro tan extenso. La plaga no causó directamente la expansión del Islam, pero eliminó los diques que habrían podido contenerla. El nombre de Justiniano quedó asociado a la plaga que devastó su reinado con una ironía que la historia rara vez dispensa con tanta precisión. El hombre que había soñado con reunificar el mundo romano, que había encargado la redacción del Corpus Juris Civilis, el código legal que definiría el derecho europeo durante 1000 años, que había construido la Basílica de Santa Sofía, una de las obras arquitectónicas más extraordinarias de la historia humana, vio cómo su mayor ambición política era destruida, no por un enemigo que pudiera ser vencido en el campo de batalla, sino por un organismo que no podía ver, que no podía negociar, que no hacía distinciones entre emperadores y campesinos, entre soldados y mercaderes, entre los reconquistadores del imperio y los pueblos que el imperio intentaba someter. Justiniano sobrevivió a la plaga y gobernó hasta el año 565, convirtiendo su reinado en el más largo del imperio bizantino hasta ese momento. Murió con sus proyectos de reconquista formalmente incompletos y con un imperio que era, en el año 565, demográfica y económicamente más débil que en el año 527, cuando había subido al trono, a pesar de todos los territorios añadidos en el ínterin. La plaga de Justiniano es la gran ausente de la historia que se enseña en las escuelas del mundo occidental. El período que va del siglo VI al VII se estudia normalmente a través de las categorías de la historia política y militar, las invasiones bárbaras, la fragmentación del imperio, el surgimiento del Islam, la formación de los reinos medievales. Raramente se estudia a través de la categoría que mejor explica por qué esos procesos ocurrieron cuando ocurrieron y con la velocidad con que ocurrieron. La demografía. Una bacteria que viajó en las pulgas de las ratas de los barcos de grano del delta del Nilo mató a entre 25 y 50 millones de personas en 2 siglos de brotes recurrentes. Desmanteló el imperio más sofisticado de su época en el preciso momento en que ese imperio estaba más cerca de alcanzar sus objetivos.
y redibujó el mapa político, económico y religioso del mundo medieval de una manera que ninguna batalla, ningún tratado y ninguna decisión de ningún rey o emperador podría haber producido. La historia del mundo medieval comenzó en las bodegas de los barcos del puerto de Pelucio en la primavera del año 541. Y comenzó con una rata.